¿Qué tal? Sean bienvenidos a How Era Never YouTube. Mirar vos, me encuentro nada más y nada menos con una gran actriz de cine, de teatro, de doblaje y locutora y cantante. Nada más y nada menos que Alexandra Vicencio, también conocida como la voz de los videojuegos. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, saludo a toda tu audiencia y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy perfectamente, muy bien. Estas épocas son así como especiales porque aparte yo cumplo años, el 24. Muchas gracias. Y pues también son muy de familia y recuerdos un poco tristes de épocas navideñas, pero la verdad es que estoy muy bien porque bueno, todo es parte de la vida y sobre todo pues la unión de la familia es lo que para mí es súper importante y pues gracias a Dios estamos todos muy unidos y contentos de que nos vayamos a juntar. Qué bonito, y todo seguirá así, verás que sí. Pues sí. Aquí queriéndote preguntar, ¿me puedes decir cómo nació tu vocación por la actuación? ¿Qué te llamó la atención y a qué edad dijiste, puya, esto es lo mío? Por favor. Fíjate, yo creo que no te puedo decir la edad exactamente, pero sí te puedo decir que desde muy niña siempre buscaba yo los espacios artísticos. O sea, a mí me gustaba estar enfrente. Así fuera en la reunión familiar, hacer algún numerito, así fuera en el campamento, hacer el numerito y estar en el centro. Y entonces siempre buscaba yo los espacios artísticos, ya fuera en la escuela que, pues si era el coro, pues el coro, o si era la clase de ballet, pues la clase de ballet. O sea, como que siempre busqué eso, ¿no? Pero no era como muy consciente. Yo no era así de que, yo, lo que pasa es que nací para, no. Pero luego ya recordando, cuando me hacen estas preguntas, digo, pues sí es cierto, pues sí siempre lo vibré, siempre lo busqué. Y ya, pero bueno, pues te desvías, ¿no? Yo estaba en un coro, me acuerdo, estábamos en un coro, pues te digo, buscaba los espacios, entonces en la colonia se formó un coro, el coro de la iglesia, tú imagínate. Pero pues era como una actividad muy padre para como jóvenes y tal, pero ya cuando iba a entrar a la universidad, pues yo le dije a mi papá, pues es que yo quiero ser actriz, ahí sí tenía muy claro, y claro que mi papá me mandó a volar, o sea, claro que me dijo, no, primero estudias algo real y luego haces tus tonterías. Y él estaba siempre muy preocupado en darles una carrera a sus hijos y a sus hijas. O sea, como que siempre era muy importante para él. Y pues sí me fui por la línea, fíjate. Entonces estudié diseño de la comunicación gráfica y me especialicé en medios audiovisuales. O sea, a mí el respirador nomás no. Pero lo que pasa es que yo me quería ir a medios audiovisuales. ¿Y qué terminé haciendo de tesis? Pues un programa sobre el teatro. Entonces, ahí voy otra vez. Y ahí sí salió ya La Rebelde, ahí sí salió la que tuvo que cortar con todo, pero con todo, te estoy hablando de relaciones personales, relaciones familiares, con todo para poder ya hacer lo que yo sí quería, que era estudiar actuación. Y entonces ahí sí empecé de cero, de verdad, terminé como divorciada, como peleada con la familia, como viviendo en un cuartito chiquito, conseguí un trabajo, que no ganaba mucho, pero era suficiente como para que yo, comiera, para pagar a mi renta y me fuera a la escuela de teatro. Y así empecé de cero. Eso que dicen que destruyas para construir, bueno, pues eso es lo que pasó en mi vida para poder seguir mi sueño, que era ser actriz. Y entonces estudié yo en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, conocido como el CUT. Sí, muy UNAM, yo soy UNAM, yo soy Puma. Sí.
Entonces allí fueron 3 años. Antes no era reconocido como carrera, que ahorita ya es carrera y es licenciatura, ¿no? En mi época, pues, fue que estudié la carrera de actuación y me dieron mi diploma, y de ahí, pues ya, ahora sí sales al mundo, porque cuando eres estudiante de actuación, tú crees que ya eres el gran actor y que ya sales súper preparado. No eres nadie, hombre. Sales con tus bases, tus herramientas, pero nada más. O sea, ya cuando sales al mundo es cuando empiezas realmente a aprender lo que es actuar en los diferentes medios. Y yo empecé en una compañía de teatro. Me invitaron a una compañía de teatro que montábamos obras así como educativas para la SEP. Y entonces andábamos de gira ahí en las diferentes bibliotecas de la SEP. Y eso es lo que yo empecé haciendo como mi primer trabajo de actriz, digamos. Wow, pues antes que nada déjame felicitarte y decirte que sos una guerrera, porque te abriste camino. Y yo considero muchísimo, y pude ver un poco de la personalidad de vos en Cybernet, por ejemplo, que ahorita justamente te quiero hacer una pregunta, con mucho respeto, que veía que cuando vos veías un videojuego que no te gustaba, sí hacías un énfasis, se notaba, más allá de un guión de lo que hay, y dabas esa esencia, ¿no? De decir, yo opino esto y a mí me gusta esto, y lo dabas a ejemplificar muy bien, y eso está increíble, y sobre todo... Es muy cierto, ¿no? Muchas veces quizás tenemos la idea, ¿no? No, a lo mejor tiene algún conocido, ¿no? Y por eso está ahí, pero no. Ignoran muchas personas el trabajo y la lucha de estar donde estás hoy en día, ¿no? Y la verdad es que sí me busqué mi camino desde cero. O sea que, bueno, sí, yo se los aconsejo a quienes tengan sueños, y aparte esta historia que yo te cuento, la oigo a cada rato, y sobre todo cuando quieres estudiar actuación, que te dicen te vas a morir de hambre y ese medio tan terrible y te vas a volver drogadicto. Bueno, yo nada de eso. Bueno, sí, un poquito que te mueres, eso sí, un poquito. Entonces hay que buscar otros espacios laborales, porque no es cierto. O sea, poco a poquito pues, te vas abriendo, ¿no? Sí, camino. Y después tuve la oportunidad de hacer cine. O sea, y aparte cine norteamericano. O sea, audicioné, entré con una persona que representaba para cine, una directora de casting que me invitó a ser parte de su lista de actrices, y entonces me invitó a audiciones y resulta que me iba yo quedando en las audiciones, y eran películas norteamericanas, que lo padre de ahí es que pues ellos no saben quién es el famoso ni la famosa, ellos simplemente vienen a buscar un perfil. Yo no era famosa, pues a mí quién me conocía, nadie. Pero bueno, pues ellos no venían a buscar el nombre, y pues me quedé en algunas películas, en los personajes que ellos vienen a buscar, que no son los estelares ni mucho menos, pero ya quedarte era así como que un gran logro. La verdad como sí era muy al logro, porque... satisfacción de decir, estoy en otro país y estoy destacando, ¿no? No, y padre, porque, o sea, la verdad es que sí, yo veía pues a las famosas ahí esperando audicionar, y yo. Y cuando me decían, ¿te quedaste? Decía, bueno, pues parece que no estoy errada en mi camino, parece que lo hago bien, parece que sí, ¿no? O sea, y después entré a televisión. Hice televisión, que también entras haciendo los personajitos, como en el doblaje, como en todo, ¿eh? Sí. Tú no entras así. Yo por lo menos no fue así. No entré haciendo los personajes más importantes, ¿no? Entonces te van dando oportunidades, y estuve trabajando pues haciendo personajes diferentes de novelas o de unitarios o tal en Televisa. Y después de Televisa, pues entré yo a TV Azteca, y en TV Azteca sí estuve como muchos años, sobre todo trabajando en los unitarios, más que en las historias de telenovelas, como que me adoptaron para hacer programas unitarios.
que los unitarios se graban en una semana. Ya hiciste el personaje, ya hiciste la lectura, ya grabaste y ahora el que sigue y así. Y ese era más o menos mi ritmo. Pero por otro lado estaba mi trabajo en voz, ¿no? Que eso me lo dio el doblaje. O sea, dentro de las cosas que también he hecho por mi carrera, que te digo que hice, también hacía yo producción. Entonces era jefa de producción de una casa productora, era de mis hermanos, yo era la jefa de producción, y hacíamos videos, hacíamos programas, hacíamos eventos, así como para grandes empresas, y pues ahí también trabajaba yo de freelance. Yo siempre he sido freelance, yo nunca he tenido un sueldo fijo, yo no sé qué es la quincena, o sea, yo por proyectos, siempre he trabajado por proyectos. Entonces me invitaban, oye, que tenemos que hacer un evento para, no sé, alguna tarjeta importante en Cancún, entonces tenemos que organizar todo. Entonces digamos que era yo la jefa de producción para la organización de eso. Y en un tiempo de descanso, alguien, mi hermana, ya se me acordé, mi hermana me dice, oye, que están dando cursos de doblaje en Audiomaster. Audiomaster era la empresa #1 de doblaje en toda Latinoamérica, que ahora son las estaciones de radio de Televisa. Está en Tlalpan. Pero esas instalaciones de principio era estudios de doblaje, que era de Televisa precisamente, y después ya como que quitaron el doblaje y ya, ¿no? Pero ahí me fui a tomar un curso. Yo dije, mira, pues tengo tiempo, está padre, pues, bueno, vamos, ¿no? Y tomé un curso de doblaje, que ahí sí eran bien exigentes, ¿eh? Sí pedían que fueras actor, o sea, que sí tuvieras formación de actriz. Ahorita ya no, pero antes sí te pedían que tuvieras esa formación, te audicionaban, en fin, tomé mi curso y yo dije, ay, como que me gusta, pero el doblaje no lo hice como muy continuo porque hacía imagen. Entonces como que combinaba todo al mismo tiempo. Y del doblaje pues viene la locución, como que te conectas ay, bueno, pues puedo hacer locución, ¿no? Entonces empecé a... Locución, perdón. Sí, o sea, sí, porque pues te va jalando, ¿no? O sea, ya estás trabajando con tu voz, entonces pues buscas espacios para hacer locución. Y entonces lo que hice, empecé a grabar algunas cuentas, algunas cositas. Pero lo que sucedía conmigo es que de repente estaba aquí, y de repente aquí, y de repente aquí. O sea, no, o sea, como que no me quedaba en un espacio. Y de repente llegó Cybernet fue antes y después de mi vida, porque fue un proyecto que yo primero hacía las voces adicionales. O sea, yo ahí me invitaron a hacer voces adicionales. ¿Qué son las voces adicionales en el doblaje? Porque era un doblaje. Son las vocecitas que hacen los personajes no principales, pues. O sea, que de repente una entrevistada, o de repente una muñequita, o de repente una narración. Pero yo no era la narradora de Cybernet. Cuando yo empecé, había otra narradora. Y de las veces que fui a llamado, el director me dijo, oye, fíjate que me están pidiendo cambio de voz por cambio de temporada o qué sé yo, ¿no? Claro. ¿Por qué no me haces una prueba, ¿no? Ya que conoces tú el proyecto y tal. Y dije, va, pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué no? Así como a otras locutoras, ¿eh? O sea, yo audicioné junto a otras narradoras muy buenas. Y de repente me dicen, pues el cliente te escogió, así que te quedas con Cybernet. Cybernet era, para los que no sepan, era un programa que hablaba de videojuegos y tecnología. Tus reseñas. Era un programa. Sí, era un súper programa que lo hacían en Inglaterra. Capricorn Records era la productora. Y el contenido era impresionante, era fascinante realmente.
y hablaba de lo último, no solo de videojuegos, hablaba de las expos que hacían la E3, entrevistaba a los creativos, a los directores, hablaban de lo último que iban a sacar en juegos. Y perdón que haga un paréntesis, pero sí quiero darte el reconocimiento porque vos sos la pionera aquí en México, orgullosamente mexicana, de dar ese auge a los videojuegos que hoy en día las nuevas generaciones ven creadores de contenido que hablan de reseñas o hacen streamings, pero vos realmente dabas la reseña del juego, de qué se trataba, el tipo de texturas que tenía, la calidad, las consolas hablaban, y eso está súper bien porque vos pusiste el ejemplo, al menos para mí sí, lo pusiste el ejemplo y eso está increíble, de verdad, muy bien. Ahora, bueno, yo te debo decir, este programa se doblaba al español aquí, el contenido estaba hecho, pero el estilo se lo fui dando yo. Sí, no era el mismo estilo que la narradora británica, porque sí era una mujer narradora. Tenía una velocidad de esa narración impresionante. Sí, yo fui formándome como narradora, así como que era un reto narrar Cybernet cada semana, porque era semanal, oigan. Te debo decir que aparte estaba súper actualizado. A nosotros, o sea, Cybernet llegaba a la semana que salía al aire allá, en Inglaterra. Aquí lo traducían y lo grabábamos a la semana. Y salía en cuanto yo lo grababa a los 2-3 días. O sea, la información que les llegaba, el contenido que les llegaba estaba actualizadísimo. No crean que así como sucedía antes, que nos lleva todo así como un año después, 2 años después. No, el contenido era actual. Y a mí lo que me pasaba es que yo me quedaba fascinada viendo cómo se iba desarrollando, porque debo decirles que me quedé 11 años grabando Cybernet. O sea, fue un proyecto que grabé durante 11 años. Yo no me di cuenta, de verdad no me di cuenta de cuánto tiempo estuve yo yendo a grabar Cybernet. Sobre todo, perdón, el impacto que tuviste en todos esos jóvenes, de verdad, porque en ese momento no existían las redes como hoy en día, y hoy en día con las redes podés darte una idea de decir, puya, esto es oro, ¿no? Estoy viendo cómo la gente lo acepta, le gusta, lo comenta, y quizás en ese momento vos decías, yo doy mi extra, luego con mucho gusto, pues sí les ha de gustar, ¿no? Pero nunca quizás te llegaste a imaginar, ¿verdad? El impacto que estaba causando entre todos los jóvenes y todos los niños que decían, Cybernet. No, yo no me enteré, porque efectivamente no teníamos redes sociales, dábamos una dirección, pero producción nunca nos mandó los mails, o sea, porque me acuerdo que decíamos una dirección ahí y la gente se escribía al mail, ¿no? Pero pues producción ni se preocupaba en darnos la información. Imagínate, 11 años de ver cómo se desarrollaban los videojuegos, las consolas, lo último en tecnología. Bueno, pues, y aparte, pues las narraciones iban cambiando, el estilo se iba dando, se iba enfatizando, y ese estilo, pues lo íbamos dando entre el director y yo, que de repente me decía, por ejemplo, por darte un ejemplo, me decía, ¿sabes qué? Quiero que me pronuncies todo en inglés. Todo así tal cual lo dice la narradora en inglés, quiero ritmo, que me lo pronuncies tú. Ajá. Es lo que llaman en doblaje ficción, ¿no? No, o sea, simplemente me decía, tú hazlo igual, okay, porque quiero que digas los nombres. Pero yo o sea, nada más andar jugando, pues, o sea, empecé con Xbox 360 y así, empecé a como un poco exagerar, pues para divertirnos. Y él me decía, se queda, se oye bien, me gusta, se queda. Entonces, esos estilos, esas narraciones, y claro,
obviamente lo que tú comentas, cuando se comentaba que un juego pues era malísimo y en fin, sabes que ni lo compren porque ni vale la pena. También pues claro, o sea, lo traducíamos un poco al estilo mexicano, ¿no? O sea, no, el británico pues tampoco era como una broma así que entrara aquí en la latina, ¿me entiendes? Entonces nosotros cambiábamos un poco, yo le daba otra entonación, o sea, para decirle, ay no, en serio, ni lo compre, por favor. O sea, ya me sentía yo dueña del conocimiento de los videojuegos, que pues yo los fui conociendo en mis narraciones. O sea, yo no era la especialista, yo los iba conociendo pues porque yo tengo un guión y en ese guión pues iba doblando y así directamente a la narradora de inglés, yo la doblaba al español. Pero claro que me enteraba, porque aparte yo siempre he dicho, o sea, si no sabes lo que estás diciendo y si no conoces del tema, no va a pasar. Claro. No va a pasar a la gente, entonces claro que te tienes que enterar. O sea, si yo hago una narración de algo que ni conozco ni nada, y pues la gente no me va a creer nada. Entonces claro que sí me fui empapando y fui conociendo y me fui fascinando por el mundo de los videojuegos, que yo la verdad ni sabía gran cosa, ¿no? Pero 11 años de estar ahí, imagínate. No, hermoso, y sobre todo yo creo, y es lo que me gustaría preguntarte, ¿sentís que de todo lo que has hecho, y lo que bueno, también queda por hacer, porque todavía hay, me imagino, proyectos que tenés, ¿sentís que el doblaje ha sido algo que ha marcado mucho tu vida? Definitivamente sí. Fíjate que yo siempre he dicho que el doblaje es el gimnasio de la voz. Y yo trabajo con mi voz. Y la voz me ha dado distinción. Tanto como artista, como narradora, como locutora, como actriz de doblaje. La voz me distingue. Y bueno, todos tienen su voz. O sea, yo digo que la voz es como una huella. Nadie habla como tú. Nadie. Entonces, para mí trabajarla continuamente es importante porque es mi gimnasio. Si yo trabajo con la voz, tengo que ejercitarla todo el tiempo y el doblaje te da eso. Claro. Entonces yo no dejo de hacer doblaje. Yo siempre que me den un llamado, aunque sea un personajito así, lo acepto. Si tengo el tiempo y todo, sí lo acepto. Porque aparte, bueno, pues estás con diferentes directores que te den otras posibilidades o te dan otro tipo de personaje que nunca te habían dado y tú dices, ah, caray, yo nunca creí que podía ser una negra cómica, ¿no? O sea, comediante. Y de repente un director dice, no, es que quiero a Alexandra para este personaje. Y entonces ya te abren así como tú también, que tú te limitas de repente en tus talentos y dices, no, bueno, pues yo tal vez nada más este tipo de personajes, no. Y luego ya ando haciendo pues anime, ya no, o sea, como que dices, oye, pues está muy bien que los diferentes directores te vean todas las capacidades que tiene tu voz, que tú de repente no te das cuenta. Sí. Y contestando a lo que me dijiste, que si yo había visualizado la trascendencia que había tenido mi trabajo en Cybernet, fíjate que yo dejé de grabar Cybernet hace mucho. Bueno, ahora estoy grabando el nuevo Cybernet. Ya hay un nuevo Cybernet, que es una producción hecha aquí en México con un contenido retro. Es otra onda. Pero yo terminé como en 2008, ¿no? Y de repente salen las redes sociales, me empiezan a decir, es que yo soy tu fan, y me empiezan a buscar. Y yo dije, ¿what? Pero si yo ya dejé de grabar Cybernet. No, hasta la fecha, los que eran niños
en esos tiempos en que salía al aire Cybernet, aquí en México salía en el Canal 11, bueno, yo lo grababa para MBS y salía en esa televisora, pero luego Canal 11 lo compró y es como llegó a más niños, porque era la tele abierta aquí en México. Entonces los que no podían pagar la tele, ¿no? O sea, MBS, pues tuvieron oportunidad de llegar a Cybernet por medio de la tele abierta en Canal 11 que lo compró. Y así es como me conocieron en muchos lados, o sea, yo no daba crédito que me escribe gente de Panamá, de Chile, Costa Rica, de Colombia. Yo dije, hasta allá andaba yo, y no me enteraba. Y también con la gente aquí en México, de diferentes estados, pues de repente me buscaron chicos que eran niños, que ya trabajan en el medio gamer aquí, y que son pues famosos, y que ellos que crecieron con Cybernet y que ahora se dedican, bueno, pues a hablar de videojuegos o qué sé yo, y a trabajar con ellos. Entonces salió Gamers TV, bueno, pues el Clau Quiroz y Asher, pues me invitaron a formar parte de Gamers TV como su narradora, porque ellos hacían presentaciones y entonces querían las narraciones con la voz de Alexandra Vicencio. Así que me buscaron, me encontraron y bueno, pues estuve con ellos como 2 años, ¿no? El programa es lo que duró y bueno, hasta que duró estuve, ¿no? Y pues así ha sido como muy mágico, porque bueno, ahora que me conociste en Colectica, yo nunca había ido a una expo. Excelente, de verdad, lo recomiendo que vayan a verla a una expo. Muchas gracias. No. Y de repente me buscó otro seguidor, que era el organizador, digamos el director general de esta organización. Me buscó él en persona y me dijo, oye, es que yo te quiero invitar como la voz de los videojuegos. Y le dije, wow, pero ¿qué se hace ahí? O sea, yo es como nueva, de verdad, o sea, claro, son espacios. Y me fue súper bien, la pasé muy bien, hice todo un montaje porque dije, bueno, pues sí, tengo que presentar algo, ¿no? Entonces, bueno, sí me presenté, hice una dinámica bien padre también, en donde invitaba yo a la gente a subir a narrar Cybernet. Se quedaron muchos con ganas de hacerlo. Entonces, y lo mismo, ¿no? O sea, es gente que me dice, es que yo te escuchaba cuando era niño. Y ahí a donde tú llegaste, al stand donde estaba, me llegaron muchos chicos, ya adultos, a darme sus historias, ¿no? De que yo esto no lo sabía, pero de repente Cybernet para ellos fue como tener un espacio propio donde eran bien, porque igual y eran niños pues que no tenían como familias unidas, niños que buleaban porque eran raros, porque les gustaban los videojuegos, por ejemplo. Oye, es que en esa época que te gustaban los videojuegos es que eras bien nerd, bien raro, como que te señalaban, sí. ¿No? Bueno, entonces muchos niños que en ese tiempo fue un refugio para ellos, Cybernet. Y me lo hicieron ver ahora que me contaban sus historias, y yo dije, o sea, era su lugar seguro. Y entonces recuerdan mi voz como ese refugio que tuvieron de niños. La calidez. Y que daban tanto el programa que lo pasaba Canal 11 los sábados, y que las mamás les decían, pues recoges y qué sé yo, y haces tu tarea, porque si no, no ves Cybernet. Bueno, se aplicaban los chavos y lo hacían. Yo no sabía
que mi trabajo había tenido ese impacto a nivel emocional. Sí, a nivel emocional, a nivel, insisto, es como, porque me da la idea, ¿no? Que de repente tú recuerdas el olor de cuando cocinaba tu abuela o el sabor de tal, y para ellos mi voz, escuchar mi voz, era como que les daba una calma, les daba como ese lugar donde ellos se sentían a gusto, donde se sentían ellos, donde nadie los iba a criticar porque les gustaban los videojuegos o por qué sé yo, porque soy diferente, porque pues son niños muy especiales y también son adultos muy especiales. Y yo le digo a la gente que juzga porque juegas videojuegos. A ver, ¿alguna vez han tratado de tomar un control? ¿Ustedes saben lo que requiere manejar un control para jugar un juego? Muchas capacidades y muchos dones. O sea, yo me enteré que los doctores actualmente que ya ves que operan con robótica. Sí, claro, en la medicina. Practican jugando videojuegos, o sea, para agarrar ritmo y para obtener manipulación en sus manos y todo, porque, oigan, y tomar las decisiones que tienes que tomar para pasar o no pasar, o que de repente ya te mataron y entonces empiezas otra vez, qué sé yo. Eso son unas cualidades. Me acuerdo que mi hijo tuvo su tiempo de verdad de videojuegos horas y su papá estaba muy preocupado y me decía, es que es demasiado tiempo ahí. Yo le decía, bueno, pues estará desarrollando unas cualidades muy buenas porque ponte tú a hacer eso. No. O sea, no juzgar. Y siempre se los he dicho, hay videojuegos con contenido de todos, ¿eh? O sea, no todos los videojuegos son agresivos y que ves ahí sangre en la pantalla. Hay de todo. Tú decides. Tú tienes la opción de decidir cuál escoges, ¿no? Y puedes guiar a tus hijos. O sea, como que guiarlos con algo no tan agresivo, que sea más creativo o qué sé yo. Más interactivo. Ajá, exacto. Entonces, bueno, para mí Cybernet me sigue dejando. O sea, yo más que agradecida. Ahora me buscaron unos chicos de Monterrey que dijeron, es que ¿sabes qué? Que compramos los derechos de SAS, que era el canal donde pasaba Cybernet ahí en MBS, y queremos pues meter Cybernet. Y pues compramos los derechos de Cybernet, pero obviamente Cybernet sin tu voz no es Cybernet. Exacto. Y entonces empezamos con eso. Le dije, bueno, pues sí, pero Cybernet yo lo doblaba y ahora tú tienes que desarrollar el contenido, porque pues es el nuevo Cybernet, ¿de qué va a tratar? ¿No? Entonces sí, pues llegamos a acuerdos de que pues tenía que ser un contenido retro, porque finalmente ahora con las redes sociales ya todo el mundo se entera del último lanzamiento en un minuto. Es tener esa esencia, ¿no? Que has conservado y que vos le diste realmente, porque el personaje está, pero vos sos quien le da esa vida, esa característica, esa cualidad, tu sello de distinción. Y sobre todo me gusta muchísimo el mensaje que mandas, de que debe de haber respeto, tolerancia, en todo sentido, de que hay gustos, juegos y favoritismos para cualquier persona que nos esté viendo, y que eso no los hace ni mayores ni menores, ¿no? Que hay que vivir en armonía. Yo creo que Cybernet, vos sobre todo, siempre nos transmitiste eso, nos transmitías paz, nos transmitías tus emociones, pero con mucho respeto. Este juego sí me gusta, como que este no, pero de una manera sana. Creo que hoy en día eso en las redes sociales, en el mundo, nos hace falta para que las generaciones crezcan con esa mentalidad, las nuevas que se están formando, y digan, pues sí, efectivamente está el antes y el después, pero seguirlo llevando con esa forma. Y qué bonito que esos niños
te buscaran a vos, te dijeran, oye, vos sos muy importante para mí, significas demasiado, y sobre todo que vos sos una excelente persona. Yo llegué a Colectica temprano y vos fuiste de las primeras en llegar, yo te vi. Y eso habla mucho. No, sí. No, por supuesto, no. Yo, olvídate que soy la persona más profesional que te puedas imaginar. Yo me comprometo en un proyecto y estoy al 100. Te digo, yo iba un poco así a ver qué es esto, nunca he estado, cómo será. Y finalmente pues me dejé llevar, ¿no? Me dejé ir, me dejé querer. Y me encantó conocer a mis seguidores que fueron a buscarme, que fueron a conocerme, que eso es algo que yo no quería, o sea, porque yo siempre quería mantenerme como la voz. En anonimato, ¿no? Sí. Ajá, o sea, por lo menos del lado de la voz, sí, porque bueno, pues soy actriz y hago imagen y lo que sea, pero yo no quería como que combinaran las dos cosas, o sea, yo quería quedarme como la voz de los videojuegos y que se imaginen lo que quieran, o a quien quieran, como quieran, pero llegó un momento en que ya no pude, sobre todo por las redes, o sea, finalmente pues todos tenemos nuestras redes sociales, te empiezan allá a buscar, y los chicos de Atomics son los que ya no me dejaron. O sea, ya dijeron, queremos hacerte una entrevista, Alexandra. Y yo decía, no, pues te la grabo, ¿no? O sea, no, es que la gente te quiere conocer, es que ya claro, te quieren ver, te quieren sentir, tal. Y bueno, pues ni modo, me convencieron y pues finalmente lo hice. Y pues ya, o sea, y ahora pues estas convenciones, pues también la gente va a conocerte, va a tomarse la foto. Me gustó mucho. Y la pregunta, para vos, ¿cuál es tu tipo de juego ideal o favorito? ¿De terror? ¿De acción? ¿De misterio? ¿De baile? ¿O cuál te gusta más? Bueno, yo creo que de misterio. De misterio, porque vas así como metiéndote en espacios y luego si decides irte para acá, pues va a pasar algo. Si decides irte para acá, ya te moriste, ya te mataron. Me gustan mucho los de misterio, sí. Tenés muy buen gusto, de verdad. Y aprovechando de que hablamos de los temas de misterio, fíjate que en How I Never YouTube, bueno, como te había platicado en esa expo de Colectica, justamente nos dedicamos a las investigaciones de contacto con el más allá y enigmas de extraterrestres. Y hacerte una pregunta con mucho respeto. ¿En algún momento de tu vida artística y personal llegaste a tener algún suceso, alguna anécdota, experiencia sobrenatural que dijeras, puya, estaba yo en mi escritorio y de repente vi como pasar una sombra negra, ¿no? Algo así.